en tu nombre las redes. Renovación Carismática Diócesis de Villarrica presenta Redes de Amor. Donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Hola hermanos, qué alegría poder volver a encontrarnos una vez más. Gracias Señor por esta oportunidad que nos das para dirigirnos a cada uno de estos hermanos que nos escuchan, que nos ven a través del YouTube y que también nos escuchan a través de la radio. Gracias Señor. En este día vamos a comenzar invocando primero al Espíritu Santo. Voy a cantar algo cortito. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, en olas de amor, oh ven sobre mí, Espíritu inunda mi ser. Así es, te pido Espíritu Santo que en este momento vengas a este lugar y que seas tú Señor, que baje tu gracia para que vayas tú conduciendo en este instante este tema. Que todo lo que se diga, Señor, sea para tu gloria y alabanza. Te pido por cada corazón de cada hijo, de cada hija tuya, Señor, que reciba este mensaje con amor. Gracias, Señor. Te invocamos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nos conduzca. Bien, hermanos, debemos recordar antes de comenzar que ya hemos comenzado este año en nuestras redes de amor, hablando, ¿no es cierto?, del tiempo de Cuaresma. Posteriormente se habló del desierto y la semana pasada nuestras hermanas nos hablaron de la cruz, ¿no es cierto?, y el sufrimiento. Y qué importante ese tema que nos dio una visión distinta de cómo abordar el sufrimiento. Hoy en día, donde cada uno yo sé que estamos sufriendo en distinta medida por enfermedades, por estar en nuestras casas ahí guardados y con temor. Pero el Señor recibe ese sufrimiento y si se lo entregamos, como decían ellas, ahí ofreciéndolo a la cruz del Calvario, es un sufrimiento redentor, es decir, que nos sirve para reparar. Y hoy día el Señor nos ha dado este tema que se llama pecado y reparación, ¿ya? Siempre uno habla de pecado, pero la reparación como que no se habla mucho de esto. Por eso quisimos tocar este tema. Y bueno, el pecado siempre ha estado desde que el hombre es hombre, desde que Dios creó a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Desde ahí, si leemos todo el Génesis, que en el capítulo 3, ahí aparece el primer pecado que nuestros primeros padres cometieron y que fue el pecado de la desobediencia. ¿Ya? En definitiva, este es un pecado que nos impide gozar del amor de Dios. Cuando cometemos un pecado, al igual que Adán y Eva, ¿no es cierto?, ellos se escondieron de Dios, se avergonzaron. A nosotros a veces nos pasa lo mismo. Pero ¿quién nos puede ayudar en relación al pecado? Como decía el Chapulín Colorado, ahora ¿quién podrá defendernos? ¿No es cierto? Tenemos un ayudador que viene del cielo y es el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él es el único que nos convence de pecado. Aquí tenemos en la lectura de Juan, ¿ya? Ustedes vayan buscando un papelito, un cuadernito y van anotando todos estos textos para que después los vayan revisando
y los vayan orando también y para que vayan recibiendo este mensaje a mayor profundidad. En Juan 16:8 dice: cuando venga Él, se refiere al Espíritu Santo, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí, ¿no es cierto?, nos dice el Señor que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Por lo tanto, todos traemos este pecado inserto en nosotros, ¿no es cierto?, desde el pecado original. Y a veces no somos conscientes de pecado. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de cuando estamos en pecado. El pecado, ¿no es cierto?, dijimos que es una independencia, es como querer vivir yo aparte de Dios, de lo que Dios nos quiere entregar y enseñar en este camino, ya en nuestra vida. Como que queremos ser nosotros los únicos que queremos llevar como la vida nuestra en esta ruta que nos toca vivir diariamente, sin consultar a Dios si realmente lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Ya? El significado etimológico de la palabra pecado viene del griego y que significa, la palabra es hamartía, significa errar en el blanco, en el tiro, error fatal, ¿ya? San Pablo también nos dice en Romanos 7, 18 al 20, ¿ya? San Pablo nos dice en Romanos 7, 18 al 20, aquí está. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Palabra de Dios. Y más abajito dice: por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Palabra del Señor. Aquí está clarito. Muchas veces tenemos esa intención de hacer las cosas bien. Queremos hacer el bien, pero lo que está dentro de mí, ¿no es cierto?, de ti, de cada uno, es lo que nos impide hacer el bien. El pecado también tiene consecuencias. El hombre actual tiene mucho miedo. Actualmente estamos viviendo esta pandemia, esta enfermedad, ¿no es cierto?, llamada coronavirus. Hay muchas enfermedades que también nos llevan muchas veces a la muerte. Y estas enfermedades nos causan ese dolor físico que nos llevan, ¿no es cierto?, a postrarnos en una cama para finalmente morir. Y el hombre actual en realidad tiene mucho miedo a eso, a morir, pero a la muerte del cuerpo, a la muerte física. Pero no nos damos cuenta que también existe una muerte espiritual. Y cuando pecamos, tenemos esa muerte espiritual. ¿Ya? Aquí en la misma de Romanos 6:23 tenemos, dice: el pecado paga un salario y es la muerte, la vida eterna. En cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí está clarito. Entonces, en Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte, pero es la muerte, es la condenación del alma. Por ello decimos que el pecado se llama mortal, porque nos lleva a la muerte del alma, a la muerte eterna del alma, a la condenación. Por eso es importante tener en nosotros ese santo temor de ofender a Dios cuando pecamos, cuando nos apartamos de la gracia de Dios. El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente de los mandamientos de Dios. Es continuo y es falto de arrepentimiento.
Son pecados mortales, por ejemplo, el asesinato, la difamación, el adulterio, el robo, el soborno, blasfemia, incesto. Y también existen los pecados veniales. Además que hay de muchos pecados más, pues está el pecado social, el pecado de omisión. Pero hoy día voy a referirme a esto nomás, porque el pecado en realidad es un tema largo y da para mucho. Es pecado cuando es venial, cuando es un quebrantamiento de la ley de Dios, pero en forma leve, ¿ya? No rompe esa alianza con Dios. Pueden ser chismes, pereza, perder el tiempo en conversaciones inútiles, ¿ya? Nos hacemos esclavos del pecado. Por eso que aquí dice en una parte, ¿no es cierto?, que el pecado nos esclaviza. El hombre en sí está dividido, por lo tanto toda nuestra vida es una continua lucha. ¿Entre qué? Entre hacer el bien y hacer el mal, entre estar en la luz y estar en las tinieblas. El hombre solo, por sí solo, es incapaz de combatir los ataques del mal. Por eso está Dios presente. Y el Señor mismo vino, Jesucristo como hombre, vino para liberarnos de ese pecado. Vamos a revisar en Juan 8:34, aquí Juan habla harto del pecado, ¿ya? Vamos a revisar Juan 8:34. Dice, Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Aquí nos está diciendo que no es bueno vivir en el pecado, porque si no, el pecado nos esclaviza y en el fondo eso nos hace vivir en una vida de pecado sin darnos cuenta. ¿Y qué hace eso? Nos produce enfermedad, nos va enfermando. Si nosotros recordamos en la Biblia muchos de los milagros que hizo Jesús, por ejemplo, cuando el paralítico, ¿no es cierto?, el que bajaron con una camilla hacia donde él estaba predicando y sus amigos, entre 4, lo bajaron por el techo. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, levántate, porque él estaba tullido, no podía llegar por sí solo. Le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Quiere decir esto que el mismo pecado nos llega a enfermar. Nos llega a enfermar porque nos endurece el corazón. No nos deja que entre la gracia del Señor a iluminar nuestra vida. Cuando cometemos un pecado, fíjense, hermano, que esto ofende a 3 seres. El primero de ellos es al propio Dios. El segundo es en contra del orden que Dios creó en el universo. Y el tercero también hacia nuestra propia conciencia. Por tanto, para subsanar todo este mal, Dios nos dejó el sacramento de la reconciliación o la confesión. Yo sé que para muchos es muy difícil confesarse y muchos no creen porque dicen, pero yo, ¿qué voy a ir a confesarme frente a un hombre si ese hombre es igual que yo, pecador? Hoy en día, ¿no es cierto?, en que nuestra iglesia está pasando tanta dificultad y nuestros sacerdotes escogidos de Dios, el Señor los puso para eso. Él nos da eso. Y aquí dice, miren, anoten bien este texto porque es súper importante, es muy importante. Está en Juan 20, del 22 al 23. Este es un sacramento que dejó nuestro Señor Jesucristo, instituido, ¿ya? 20, 22 al 23. Aquí estamos. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí es muy importante, el Señor es
es un decreto que Él dejó a través de nuestros sacerdotes. Por lo tanto, es muy importante acudir al sacramento de la reconciliación. Más hoy en día que estamos viviendo esta Semana Santa, que nos están quitando esta posibilidad de venir aquí al templo, ¿no es cierto?, de venir a orar cada domingo, de venir a la Santa Eucaristía, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros también, el Señor tal vez nos está poniendo una oportunidad ahora de reencontrarnos con Él. Antes era muy fácil, pero ahora es más difícil. Pero eso igual significa que nosotros debemos hacer un sacrificio para vencer ese miedo, para vencer ese temor y venir a encontrarnos con un Jesús de la misericordia. En el momento de la confesión del pecado, no es el sacerdote que está ahí, es Cristo mismo, es su Espíritu Santo que está ahí sobre ese hermano sacerdote. Y bajo él, esa unción que recibe el sacerdote en ese momento, Dios nos libra de ese pecado, nos libera y nos sana el alma, nos sana el espíritu y a veces hasta nos sana desde el cuerpo. Es muy importante, hermano. Cuando nos confesamos, todos los pecados quedan borrados. ¿Ya? Si bien es cierto, se borra la culpa, pero también hay una pena que pagar por eso. También hay una pena que pagar por estas faltas, ¿cierto? ¿Y qué debemos hacer? Necesitamos de los méritos, hacer buenas obras, tener buenos deseos, buenos pensamientos. Cuando nos confesamos, todos los méritos ya perdidos se recuperan. Es como decir borrón y cuenta nueva. Los méritos hacen que se borre todo lo malo. Por ejemplo, si fue una persona mentirosa, tengo que hacer lo contrario, ser una persona veraz, decir la verdad. En el Antiguo Testamento se habla de reparar la casa de Dios, el templo. Si bien es cierto, Cristo vino para restaurar los daños del pecado en la casa de Dios, que es su pueblo vivo, que somos nosotros, Él se ofreció en reparación por todos nuestros pecados en la cruz. Entonces diríamos, ¿para qué? ¿Por qué razón reparar? Si ya Jesús ha reparado por nosotros, entregándose en la cruz por todos nuestros pecados. Pero aquí San Pablo nos dice en Colosenses 1:24, ¿ya? Vamos a buscar Colosenses 1:24. Dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos parte de ese cuerpo y por lo tanto igual nos toca reparar con Cristo. Nos toca reparar. Debemos confesar todos estos pecados, especialmente el pecado mortal que hemos cometido, porque la falta de reparación por los pecados mortales hace que muchas almas se les prolongue su estadía en el purgatorio y les cueste mucho llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en Apocalipsis 21-27, Dios nos dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí nos está diciendo el Señor que nada manchado puede entrar a su presencia. Por lo tanto, las personas que están en el purgatorio se tienen que blanquear sus almas para poder entrar a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es tan poderosa, es de tanta luz que no resistiríamos estar frente a Él
El Señor necesita blanquear nuestra alma. Ustedes dirán, ¿cómo sabemos que vamos al purgatorio? ¿No es cierto? Y que necesitamos esta oración. Bueno, aquí en Macabeos, en la segunda de Macabeos 12, 42 al 46, aquí el Señor nos habla, nos dice: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2.000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Palabra del Señor. Aquí está clarito. Debemos darnos cuenta que por eso en cada Eucaristía, ¿no es cierto?, se pide por nuestros difuntos. Ponemos en presencia a nuestros difuntos. ¿Por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, como les decía yo, somos muy poco dados a la confesión, como que le tenemos miedo. Y es importante, en este tiempo más aún, es importante el poder interceder por nuestros difuntos, por nuestros antepasados, por las personas que ya no estuvieron. Ahora con todos estos medios de comunicación podemos ingresarnos a internet, buscar la palabra, todo lo que nosotros tenemos duda, colocar solamente el nombre y nos va a dar un sinfín de significado. Ahora ya no podemos decir por ignorancia, porque están todos los medios aquí. Así que es muy importante eso, saber que nuestros difuntos necesitan de nosotros y que siempre nuestra iglesia, en cada Eucaristía, se ora por ellos y por el perdón de sus pecados, para que ellos puedan llegar a la gloria eterna, a la presencia de Dios. La confesión y reparación por los pecados cierra las puertas espirituales abiertas y deja a los demonios incapacitados para ejercer dominio y control sobre nuestras almas. Sí, porque muchas veces tiene uno el deseo de confesarse ya, y como que la mente, ¿no es cierto? Porque ahí trabaja el enemigo, la mente le dice: pero ¿para qué te vas a confesar? Si eso no es un pecado, es una pequeña mentirita, es una mentira blanca. Pero no, igual, hermanos, igual es un pecado, una pequeña mentira, una mentirita blanca. Igual es un pecado y nos aleja de la gracia de Dios. Es muy importante hacer buenas confesiones de vida para así reparar todos los pecados mortales que a lo largo de nuestra vida hayamos cometido. ¿Ya? Ahora voy a cantar una cancioncita y voy a pedirles que este pequeño regalo lo podamos recibir, ojalá con los ojitos cerrados, bueno, si no se puede, pero igual, ¿ya? El Señor es el que obra. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas y con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los
me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanco que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Sigamos ahí con nuestros ojitos cerrados. Señor Jesús, a la luz de tu santa palabra, a la luz de tu amor, a la luz de tu Espíritu Santo, te pido, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones, que sea ese Espíritu Santo que nos convenza de pecado, que sea el Espíritu Santo que nos envuelva, que penetre en nuestro corazón, que nos revise, Señor, para hacernos conscientes de pecado y así en estos días santos que se aproximan podamos, Señor, tener una buena confesión, una confesión profunda. Quita todos los temores, todos los miedos, Señor Santo, que puedan existir a este magnífico sacramento que tú nos has dejado, Señor, para que muchos vengan en este día, Señor, en estos días a recibir tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Bien, dijimos que tenemos que reparar, y es muy importante la reparación. Existen formas de reparar. Aquí yo les voy a mostrar, ¿no es cierto?, este cartelito, ¿ya? Si aquí nuestro camarógrafo lo puede enfocar. Existen distintas formas de reparar el pecado, ¿no es cierto? Aquí tenemos obras, yo hablé de las obras, méritos, ¿no es cierto? Tenemos las obras de misericordia que son corporales y obras de misericordia espirituales. Ya, dentro de las corporales que podemos, ¿no es cierto?, acudir es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a nuestros muertos u orar por nuestros muertos, ¿ya? Y dentro de las obras de misericordia espiritual, ¿no es cierto?, ahí tenemos que enseñar a los que no saben, corregir al que se equivoca, aconsejar, consolar, perdonar, ¿no es cierto?, entre otros, y rezar por los vivos y por los difuntos, ¿ya? Ahí estamos. Es importante, por eso les hablé de todas estas palabras, hoy día he hablado de todas estas cosas, ¿no es cierto? Orar por nuestros difuntos, reparar por sus pecados, nosotros pedir perdón por ellos, si ellos no alcanzaron, ¿no es cierto? Esas son muchas de las cosas que se pueden hacer y que el Señor nos da esa oportunidad. Entonces no es algo que nosotros digamos que no podemos hacer por ellos, ¿ya? Bueno, hay muchas otras cosas, por supuesto, visitar al Santísimo, hacer la coronilla de la Divina Misericordia, hacer un Santo Rosario, hay muchas cosas. Sonreír, tratar de ser una persona positiva, ¿no es cierto? Dios siempre nos ofrece su perdón a un corazón humillado,
El Señor no nos reprocha, no nos señala ni nos condena. Solo te perdona y te invita a renovar tu vida por el camino del bien. Por muy grande que sea tu pecado o mi pecado, tanto más grande será el perdón de Dios. No olvides esto nunca. ¿Ya? No hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Y si no, aquí veamos en Romanos 5:20 que dice: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto? Que sí, realmente no estamos exentos de pecar en esta vida, pero todo es para algo. A veces Dios permite que pequemos para que nos acerquemos a su misericordia, para que haya un cambio de vida, un darnos cuenta que estamos viviendo errados, ¿ya? Y el Señor quiere eso, porque nos llama ¿a qué? Nos llama a la santidad. Así dice aquí en 1 de Pedro 1:16, dice: según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Eso quiere el Señor, que seamos santos, ¿ya? E irreprochables ante su presencia. Bueno, te damos gracias, Señor, porque hoy día te has manifestado con tu gran amor y misericordia. Y te pido que todo esto que tú, Señor, has entregado hoy día pueda llegar al corazón de mis hermanos y puedan, Señor, haber muchas personas estos días santos entregándose a tu misericordia. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Renovación Carismática, Diócesis de Villarrica, presentó Redes de Amor.